Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Las mesas de postres son una opción popular para las parejas que buscan una alternativa a la tradicional mesa de pastel de boda. Esta probablemente será el lugar más visitado de la fiesta. ¿Qué mejor manera de agasajar a sus invitados que con una elegante mesa llena de postres que acompañen el pastel? Hoy te digo todo para que puedas diseñar la tuya. ¡Comencemos! Primeramente, ¿qué es una mesa de postres? A diferencia de la mesa de dulces, una mesa de postre va más allá de un buffet de caramelos y golosinas. Una mesa de postres es una colección de postres de gran estilo y diseño que se colocan en un display ingenioso. Generalmente se ordenan en una o varias estaciones para que las personas puedan seleccionarlos. Una mesa de postres perfecta e impecable es lo ideal para la pareja, y para lograrlo, asegúrense de comunicarle sus ideas a su pastelero de la forma más clara posible. Para aquellos que no saben cómo diseñar su mesa de postres, en el próximo video veremos algunas ideas de decoraciones que te inspiren para diseñar la tuya. Pero antes de mostrarte las ideas creativas para inspirarte a diseñar tu mesa de postres, ¿qué tal si en este video vemos algunos consejos para crear y contratar una deliciosa mesa de postres perfecta para el día de tu boda? Esta mesa debe armonizar con el tema de la boda para así obtener fotos increíbles. Por ejemplo, si tu boda será bohemia, una mesa artística con pampas grass será una opción ideal. Pero si tu boda será campestre, podrás agregar flores, troncos y elementos de madera para mantener el estilo. Las mesas de postres suelen ser obras de arte. Para lograrlo, comienza el diseño con una pieza de inspiración. Puede ser un objeto, una paleta de color, un patrón o una foto. A partir de esto, utiliza flores, jarrones, charolitas y otras piezas únicas para llevar tu mesa a otro nivel. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Por favor, apoya al canal dando like, compartiendo con quien creas que puede gustarle y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Refleja la temporada de tu boda en los sabores y la decoración de los postres. Por ejemplo, si están planeando una boda de otoño, agregar mini pasteles de calabaza y strudel de manzana al menú agregará un toque auténtico otoñal a tu boda. Si planean una boda de primavera, pueden pensar en agregar macarons en tonos pastel. Decidir el tipo de postres para tu mesa es una de las tareas más importantes. No tienes que limitar tus opciones. Puedes servir de todo: pasteles individuales, brownies, trufas, galletas, tartaletas, hasta donas. La variedad y la novedad hacen una gran mesa de postres. ¿Cómo decorarla? Lo principal para obtener altura y volumen es colocar elementos que armonicen, como vases, platones, copas, charolas, espejos, recipientes de vidrio, etc. Los materiales y colores deben combinar y ajustarse al estilo de la boda. El lugar donde colocarla puede ir desde un tablón con mantel decorado hasta muebles vintage, mesas de cristal. Tu imaginación es el límite. Bien, ya vimos cómo hacer que se vea fantástica y sabes cómo elegir los postres. Pero ¿y el pastel? El pastel de la boda debe ser el punto focal de la mesa de postres, así que también debe armonizar con la decoración de los accesorios de la mesa y los postres. Ahora, si no tendrán pastel de boda, obviamente se omitirá y el número de postres será mucho mayor. El tamaño del pastel y de los postres deben ir en proporción. Por ejemplo, para 100 personas podríamos pensar en un pastel de 3 niveles, uno de 30 centímetros, otro de 23 y uno de 15. Y los postres que se ofrecerían pueden ser de 4 a 4 centímetros y medio y cake pops de 2 centímetros de diámetro. Debes hacer una estimación del tamaño de la porción de pastel para los invitados. Si deseas asegurarte de que todos tengan la oportunidad de comer pastel, debería ser suficiente con el tamaño que corresponda al 30 o 40% del número de invitados. En realidad no necesitas un pastel muy grande, ya que estará acompañado de una barra de postres. Para que la mesa de postres rinda, debe permanecer cerrada hasta que se corte el pastel. Ten en cuenta que generalmente después de la ceremonia de corte de pastel, este se lleva a la cocina y se prepara para servir. Mientras esto sucede, se abre la mesa de postres y el primer grupo de invitados habrá pasado por la mesa antes de que las rebanadas del pastel se sirvan.
Ten en cuenta que los postres son una opción novedosa y muy llamativa, por lo que los invitados naturalmente se sentirán atraídos a probarlos. Aun cuando el pastel sea delicioso, es algo que las personas ven con regularidad, en comparación con los postres que son mayormente originales y algo que no tienen la oportunidad de disfrutar con frecuencia. Para maximizar tanto el pastel como los postres, te recomiendo cortar rebanadas de pastel a la mitad del tamaño regular, lo que significaría que tendrías el doble de porciones. Y en vez de servirlo en las mesas, colócalo en la mesa de postres. La rebanada debe ubicarse en un extremo del plato para indicar a los invitados que pueden servirse algún otro postre. Ahora, ¿cuántos postres colocar en la mesa? Por supuesto, esto depende de qué tan golosos sean tus invitados. Para invitados regulares y una mesa mediana, generalmente se colocan de 2 a 4 piezas de postres por persona, ofreciendo 4 tipos de postres diferentes. Para bodas grandes puedes incrementar la variedad, pero solo tener 1 o 2 piezas por persona. Puedes agregar personalidad a tu mesa de postres colocando bocadillos tradicionales de su cultura, como tartas caseras, macarrones franceses, pan dulce mexicano, mini pasteles, chocolates, trufas y galletas, entre muchos más. Tu mesa de postres puede ser multifuncional. Con esto quiero decir que puede ser también una mesa de regalos para los invitados, donde antes de marcharse puedan pasar a tomar algunos postres como agradecimiento por su asistencia. En este caso, no olvides colocar cajitas para llevar. Las mesas de postres están diseñadas con la inspiración del color, la tela, los patrones y la textura que correspondan al estilo de la boda. Son experiencias no solo visuales, sino para todos los sentidos que buscan sorprender a los invitados. Proporcionan un elemento decorativo a la recepción y sacan al niño que todos llevamos dentro. Diviértanse diseñando su mesa de postres. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.